Hola, a continuación vamos a construir el flujo de caja del proyecto Don Pedro, que se ha indicado en el material del curso. Para ello, primero que todo dejar claro que vamos a realizar el flujo del proyecto, que se entiende como tal como el flujo puro, por lo tanto no nos vamos a cuestionar temas como el financiamiento u otros aspectos que son ajenos a la naturaleza propia del proyecto. Para ello, como pueden ver, tenemos los mismos datos que se entregaron en el caso, donde tenemos identificado el cambio de aceite mensual y su correspondiente dato para efectos de el cambio de aceite a nivel anual. Simplemente se multiplicó por 12 el dato que se conocía, asumiendo un valor lineal a través del año. Si esto pudiese cambiar o pensamos que hay que hacer algún ajuste, por supuesto habría que realizarlo. Junto con ello está el dato inicial, consideraba un precio con IVA de 30.000. Recordemos que el IVA no se considera como parte de la evaluación, dado que la empresa simplemente es una recaudadora de impuestos del fisco. Por lo tanto, en la práctica, si bien el consumidor final está pagando 30.000 pesos, nosotros estamos considerando 25.210 como el valor final con el cual vamos a evaluar. ¿Cómo se calculó este valor? En la práctica, lo que vamos a hacer es quitarle el IVA al precio con IVA. ¿Cómo se realiza? Si nosotros tuviésemos el precio neto, multiplicaríamos el precio neto por 1 más el efecto IVA para llegar a los 30.000. Como tenemos ahora el precio de 30.000, simplemente lo que vamos a hacer es tomar el precio de 30.000 y lo vamos a dividir, o sea, a restar el efecto IVA, que en Chile en este minuto es el 19% del valor neto, que va directamente a arcas fiscales como impuesto que paga el consumidor. Bueno, el área gris que está en esta planilla Excel es donde vamos a desarrollar nuestra matriz. Recordemos que la matriz la hemos definido simplemente como un rectángulo o un cuadrado, ¿cierto? En el cual vamos a identificar nuestras tres piezas fundamentales: inversión, operación, salida. Para ello, primero estandarizaremos y programaremos el flujo de caja con las distintas fórmulas que sean pertinentes para establecer el cálculo, ¿cierto?, del VAN y la TIR. Antes de precisamente de construir el flujo, lo que vamos a hacer es programarlo y en función de ello vamos a poder calcular los indicadores VAN y TIR. Primero anotaremos los años para estructurar aquí nuestro flujo de caja, ¿cierto? Simplemente estoy manteniendo la estructura que viene de más arriba en términos de la demanda, a fin de estar un poquito más ordenado simplemente, ¿ya? Aquí voy tratando de hacer un poquito un flujo ordenado, pero no es más que eso. En la práctica, lo que hacemos es que a la mitad del flujo de caja vamos a identificar el resultado antes de impuesto, el impuesto y el resultado después de impuesto, para llegar a una última línea que va a constituir nuestro flujo de caja. Es decir, aquí a la mitad vamos a anotar el resultado antes de impuesto, que recordemos que es el impuesto a la renta, no es el IVA. Anteriormente, cuando calculamos aquí arriba el precio sin IVA, lo que quitamos fue el impuesto a la renta. El impuesto a que se refiere acá es el impuesto a la renta, a la utilidad, que en el caso se definió como un 25%. Por lo tanto, estamos identificando el resultado antes de impuesto, el impuesto respectivo si es que correspondiera pagar, y el resultado después de impuesto. En la práctica, lo que estamos haciendo simplemente es subdividir nuestro flujo de caja en antecedentes que son previos al flujo de caja, a los impuestos, y posterior a los impuestos. Identifico con un color distinto solo para que veamos la diferencia que se genera entre antes y después de impuestos. Y en nuestra última línea simplemente anotaremos el flujo de caja del proyecto, que es
la línea que estamos buscando, con la cual vamos a calcular los indicadores VAN y TIR, que simplemente va a ser una línea en que va a estar resumiendo los resultados previos al flujo de caja. Bueno, tenemos nuestro resultado antes de impuesto, el impuesto, ¿cierto? Después de impuesto y nuestro flujo de caja. Lo que vamos a realizar simplemente es que antes de impuesto vamos a sumar, si fijan, vamos a tomar acá la sumatoria a la derecha y vamos a sumar todos los antecedentes previos a impuestos. A esto le vamos a restar con la fórmula respectiva el 25% de impuestos del resultado anterior para llegar a nuestro resultado después de impuestos, que es simplemente la suma. Esto lo copiaremos, ¿cierto?, hacia la derecha para tener toda la estructura. Por ejemplo, el año 2, vamos a anotar aquí 1000, en cualquier celda, en el año 2, notarán que la fórmula lo que me está entregando directamente es el resultado después de impuestos de 750. Y posteriormente, en la última línea, después de impuestos, vamos a sumar toda el área gris, si se dan cuenta, y con ello vamos a obtener el resultado final, que sería la última línea, nuestro flujo de caja del proyecto. En el ejemplo del periodo 2, si se dan cuenta, simplemente está manteniendo el mismo resultado porque no hay ningún otro movimiento, es una suma simplemente. Para efectos de dejar programada nuestra planilla, vamos a agregar un valor en el año 0, por ejemplo, de menos 400, con el propósito de identificar una última fila, que es nuestro flujo de caja, con la cual podremos calcular los indicadores VAN y TIR. Los antecedentes del proyecto nos indican que la tasa de descuento, recordemos que hemos utilizado la sigla R, está definido como un 15% de costo oportunidad anual, 15% real. Recordemos también que la tasa de descuento tiene que estar asociado en los mismos periodos del flujo de caja, en este caso un flujo de caja anual, y particularmente sabemos que la exigencia del inversionista tiene que ser una exigencia real sobre lo que ha invertido. Vamos a calcular, ¿cierto?, el VAN del local A, en este caso, que es del proyecto. Si recordamos, el VAN no se puede calcular directamente con Excel, por cuanto la fórmula que contiene el Excel es una fórmula que nos permite conocer el valor actual de los flujos futuros, que serían del año 1 al año n. En este caso, aplicando la fórmula, yendo a funciones, insertar función, buscamos en fórmulas financieras la fórmula BNA, que corresponde al valor presente de los flujos futuros del periodo 1 al n. Nos solicita la tasa, que en este caso sería de un 15% real anual exigida por el inversionista. Noten que Excel lo anota como 0.15. Y los flujos, podríamos anotar el flujo del año 1, del año 2 y así sucesivamente. Simplemente seleccionamos el rango que utilizaremos para nuestro análisis. Notar que estamos tomando desde el año 1 hacia adelante. Por lo tanto, nos entrega el valor presente de los flujos futuros, que para encontrar el VAN simplemente tenemos que netearlo, o sea, sumar, dado que la inversión es negativa, y de esta manera encontraremos el VAN para este flujo que está considerado. Para efectos de estimar la TIR o la rentabilidad del proyecto, simplemente vamos a aplicar la fórmula TIR, que también la trae el computador, en el área de fórmulas financieras, y buscamos la tasa interna de retorno y simplemente seleccionamos todo el rango. Si se dan cuenta, la gran diferencia de trabajo de el VAN y la TIR, o el BNA más bien y la TIR, es que estamos tomando desde el periodo 0 para el caso de la TIR y para el caso del valor presente de los flujos futuros desde el periodo 1. Con ello encontramos que para los datos que hemos anotado, la rentabilidad sería de un 37% anual. Es decir, aquí vamos a encontrar el incremento en la riqueza
del inversionista y con el BAN y con la TIR encontraremos la rentabilidad del proyecto global, que incorpora un local, en este caso definido como local A. Rentabilidad del proyecto. Esta rentabilidad, por supuesto, es una rentabilidad anual también. Simplemente estamos formateando un poco para que sea más ordenado y de esta manera podamos ir más o menos en correlación con los antecedentes que ustedes tienen en su literatura complementaria. Si se dan cuenta, el flujo en este minuto tiene datos anotados positivos y negativos con un signo menos. Es recomendable formatear nuestra planilla de trabajo, dado que en finanzas los signos negativos en realidad son reemplazados por un paréntesis. ¿Cómo lo haremos? Seleccionamos el área que queremos formatear particularmente. Con el botón derecho encontramos las distintas opciones y se nos da un formato de celdas. Particularmente trabajaremos con el formato personalizado. Muchas veces se quiere trabajar con el formato en moneda, pero eso tiene que ver más bien con el símbolo peso. En este caso, un formato personalizado nos permite trabajar de manera libre con el formato que queramos entregarle a nuestra planilla. Recomiendo utilizar un formato que incorpore números rojos en negativo. En este caso voy a seleccionar un formato que tenga puntos y coma, que es lo que indica el computador, que está entregando a los valores positivos antes del punto y coma, los está separando con un punto, los separadores de 1000, los negativos también le coloco un separador de 1000, le coloco un signo negativo y lo deja en rojo. Lo que vamos a hacer es reemplazar el símbolo negativo por un paréntesis. Por supuesto, abrimos el paréntesis, cerramos el paréntesis, de manera de que los números positivos los va a entregar con un separador de miles, los negativos también, pero entre paréntesis y de color rojo. Y notemos que en nuestra planilla los números que están en negativo los anotó directamente con rojo y entre paréntesis. De esta manera es mucho más fácil identificar los valores que van o que nos está mostrando el flujo de caja. Vamos a borrar los datos que pusimos simplemente como manera de chequear el cálculo de BAN y TIR, que ya está programado, ya no va a ser tema dentro de nuestro trabajo. Y por lo tanto, al borrar, por supuesto que las fórmulas BAN y TIR pierden consistencia. El BAN simplemente es cero porque es un valor actual de flujo futuro neto de la inversión a momento cero, en que todo es cero, no es problema, cero. Sin embargo, la TIR, como se contrasta el valor presente de los flujos futuros contra la inversión, pierde lógica. Particularmente vamos a dejar con otro color los flujos futuros para que no perdamos de vista de que la zona naranja son flujos futuros y la zona celeste es el flujo a valor presente. Y ahora ya podemos ir colocando datos en nuestro flujo de caja de manera de poder evaluarlo específicamente con nuestro flujo de caja del proyecto Don Pedro. Vamos a suponer, para que al final podamos hacer una pequeña recomendación, que esta es una evaluación a nivel de perfil, ¿tá? Para que no lo olvidemos. Bueno, normalmente se quiere, mucha gente yo he visto que cuando comienza a hacer flujo de caja parte por los ingresos, por acá, por la primera línea, que no está mal. O sea, si quisiéramos poner aquí ingresos, colocaríamos ingresos por venta de cambio de aceite, que está bien. Sin embargo, recomiendo que partamos por las inversiones porque, por supuesto, el proyecto tiene una lógica de ciclo de proyecto y el proyecto como tal, para poder existir, tiene que primero invertir, que ya veíamos en la lección anterior que en esta zona vamos a colocar las inversiones, posteriormente en la zona antes de impuestos anotaremos la operación y en la zona final, en el periodo N, después de impuestos, anotaremos la salida del proyecto, lo que hemos definido, los beneficios o costos de salir. Vamos a identificar esos tres elementos primero. Para comenzar, anotaremos las inversiones pertinentes de nuestro proyecto. Particularmente invertiremos, se invierte en la compra de un local, que por cierto contiene el terreno. Este local
tiene un valor de 18 millones y si se dan cuenta simplemente vamos anotando los valores. Anotaremos el local, su habilitación, dada en este caso por 2 millones por sobre la compra del local, por lo tanto ya llevamos 20 millones de inversión, o sea, solo comprar el local y habilitarlo son 20 millones. Bueno, también sabemos que la inversión en maquinaria alcanza a un total de 6 millones. Noten, por favor, que todos los desembolsos asociados a inversión se han anotado negativos, de tal manera de que en este minuto llevamos 26 millones de inversión. Paralelamente, anotaremos los gastos de puesta en marcha para implementar el proyecto, dado en este caso por permisos, patentes u otro tipo de elementos asociados a la puesta en marcha de 500.000. Identificamos estos tres elementos que están aquí, local, habilitación y maquinaria, lo vamos a identificar como inversión en activos tangibles, mientras que los gastos de puesta en marcha sería una inversión en activos intangibles. Recordemos que cuando hablamos de inversión tenemos que hablar de tres elementos, activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Por ahora no lo vamos a estimar porque el capital de trabajo está indicado que representa 2 meses de costos operacionales y como todavía no hemos establecido los costos operacionales, no podemos indicar cuánto es el capital de trabajo. Primero lo vamos a estimar. Bueno, tenemos inversión. En esta inversión recordemos que no hemos anotado el desembolso asociado al estudio por constituir un gasto hundido. Ahora ya podemos ir a nuestra zona superior, donde está la operación, y específicamente podremos encontrar, ¿cierto? O partir con estimar los ingresos. Para ello simplemente anotaremos o multiplicaremos la venta anual, que en este caso, un ejemplo simple, está linealizada, y lo multiplicaremos por el precio sin IVA, recordemos. El precio sin IVA lo fijaremos. La forma de fijar celdas en Excel es con el signo peso, que podemos fijar tanto la letra o la columna o la fila, según sea el caso. En este caso, fijaremos el precio de manera de que el P por Q o el precio por la cantidad de venta del año 1 representa 30.252.101 pesos y que si lo copiamos hacia el año 2 se duplica porque simplemente estamos multiplicando la cantidad a vender del año 2 con el mismo precio. Al no considerar un cambio efectivo en el precio, lo que estamos simplemente reconociendo es que el precio a través del tiempo va a ser un precio similar entre el año 1, 2, 3 y 4, que representa que no hay un crecimiento real. Recordemos que la inflación no la vamos a considerar en nuestro análisis porque si consideramos la inflación en los ingresos, en los costos y en todas las inversiones, por supuesto habría que considerarla en la tasa de descuento, que sería distinta, y por lo tanto el efecto se nos neutraliza. Los números que nos está dando hasta el minuto el resultado del presente flujo no lo debemos todavía analizar porque no hemos colocado todos los datos. Este van de 94 millones o TATIR de 123%. La verdad que es solamente porque tenemos inversiones e ingresos. Por supuesto hay que restar todos los costos. Vamos a asociar los costos variables, ¿cierto? Los costos variables del cambio de aceite están establecidos en los antecedentes como el 40%, lo vamos a anotar acá afuera para que quede con fórmula, como el 40% de la venta. Por lo tanto, realizamos simplemente la multiplicación respectiva con signo negativo. Recordemos que los costos van en negativo, entonces tenemos el 40% por la venta, nos indicará el costo directo. Vamos a fijar nuestro parámetro de porcentaje de costo variable, dado que sería el mismo para cada año. Con ello establecemos el costo directo para cada año. Por lo tanto, ya automáticamente el resultado ante impuesto está cambiando y, por cierto,
BAN y TIR están cambiando de acuerdo a los antecedentes que están variando en el flujo de caja. ¿Qué otros antecedentes nos proporcionaron? El sueldo, que está determinado como un valor de 350.000 pesos líquidos cada mes. Recordemos, perdón, sí, 350.000. Recordemos que esto es por cada mes, por lo tanto sería multiplicar por 12, pero el costo que se anota en nuestro flujo de caja no es el valor que recibe o la remuneración líquida que recibe el trabajador, sino que el costo de empresa. Para simplificar, vamos a suponer que esto representa un 25% más de costo sobre el valor líquido y por lo tanto estamos aplicando esa amplificación, digamos, de este valor para más o menos estimar un valor empresa. Lo lógico sería más bien tener el valor empresa y llevar esto al valor líquido. Quise indicar en el caso el valor líquido porque seguramente muchas personas, y lo he visto muchas veces con alumnos, con distintos casos que me ha tocado evaluar en la vida real, y normalmente establecen como el costo del sueldo, la remuneración del personal, como el sueldo líquido. Pero eso es lo que ve la gente. El costo de la empresa es el costo total, lo que incluye retenciones asociadas a FP, salud, seguro de cesantía u otros elementos pertinentes. ¿Ya? Eso, por supuesto, se puede conocer de manera bastante simple si realizamos nuestro estudio de manera acorde a lo que hemos visto como estudio de perfil, prefactibilidad o factibilidad, donde establecemos los distintos estudios que nos dan los distintos antecedentes para realmente anotar los datos como corresponde. Bueno, otro costo está establecido por el costo fijo de administración, que está establecido como 400.000 mensuales, pero está estableciendo que esos 400.000 mensuales alcanzan hasta una cierta cantidad de venta establecido acá. Son 2.000, pasado el umbral de 2.000 ventas al año, este costo fijo debería simplemente duplicarse, que está establecido, por ejemplo, por mayores costos de administración o mayores elementos asociados precisamente a atender más personal. La verdad es que simplemente esto es una simulación, por lo tanto no tiene una justificación mayor. Y de ahí simplemente mantenemos esta estructura de costos fijos que es por tramo y que por lo tanto se mantiene de los 4.800.000 a 9.600.000 hasta el horizonte del proyecto. El costo fijo establecido en los antecedentes específicamente para el proyecto están dados por 400.000 mensuales, que lo podemos establecer como arriendo, luz, agua, teléfono u otro antecedente en esa línea, y por lo tanto no tiene mayores modificaciones a través del tiempo. Con estos antecedentes nosotros podemos calcular, si quisiéramos, un subtotal aquí, que lo vamos a definir como EBITDA. Sin embargo, recordemos que el resultante dispuesto está sumando todo. No lo voy a hacer en este caso con el EBITDA, con el propósito de no cambiarle las fórmulas por ahora. Ustedes verán en el material directo que se está mostrando en el curso, que podríamos establecer, como les digo aquí perfectamente, el EBITDA como un resultado que es antes de gasto financiero, antes de impuestos y antes de depreciaciones y amortizaciones. Solamente lo voy a dejar anotado y les dejo la tarea de cambiar esta fórmula, en el cual, por supuesto, la suma tendría que ser solamente de esta zona. Por ahora lo dejo de esa manera. Luego del EBITDA podríamos considerar, si fuera el caso, porque precisamente EBITDA está antes de los gastos financieros, si fuera el caso, los gastos financieros, en este ejemplo, en esta zona no hay gastos financieros porque estamos evaluando el flujo puro. Como es el flujo puro del proyecto, no tiene sentido estar, digamos, distorsionando el análisis con antecedentes financieros por cuanto
no son pertinentes para el flujo de caja del proyecto. Si estuviésemos evaluando el flujo de caja del inversionista, que debe endeudarse, don Pedro, que tendría que solicitar un préstamo, por supuesto que ahí sí tendríamos que considerar el gasto financiero y por supuesto el préstamo y el resto de la cuota con sus amortizaciones. Posterior al EBITDA y antes del resultante de impuesto, existe las franquicias tributarias de depreciar o amortizar las inversiones, que lo que sucede es que el fisco simplemente nos permite tirar a gasto o establecer como gasto ciertos elementos que son propios de la inversión, de cierta manera un desgaste de la inversión. En el caso del local, consideraremos su depreciación del local y recordemos que los terrenos no se deprecian, por lo tanto, si bien podremos junto al local depreciar su habilitación, o sea, vamos a hacerlo de manera junta, la depreciación del local y su habilitación, para ser consistente con los datos que ustedes han conocido en el curso. Simplemente sumaremos las inversiones en estos dos ítems, que por lo tanto el local en el fondo nos cuesta 20 millones, pero a eso no consideraremos los 15 millones que tiene el local en términos de su valor contable, por cuanto no se puede depreciar. O sea, si bien el local me cuesta 20 millones, en total los 18 directos más su habilitación de 2 millones, hay 15 de millones de ese valor que no se pueden depreciar. Por lo tanto, solamente depreciaremos 5 millones. Y el antecedente que también conocemos es que el fisco nos permitiría depreciar en 5 años las inversiones en activos fijos, a pesar de que estamos evaluando en 4 años. Noten que hago una diferencia a propósito del tiempo de depreciación respecto del tiempo de evaluación, porque este valor de acá, que es el valor del activo dividido en su vida útil, es una vida útil contable, que en este caso se establece por 5 años. Y por supuesto, podremos considerar este millón de pesos que se deprecia el activo por cada año, ¿ya? Lo mismo realizaremos con la depreciación de las maquinarias. Nuevamente, esta maquinaria, si bien tiene un valor de 6 millones de pesos, sabemos que lo podemos depreciar en 5 años. Por lo tanto, 1.200.000 lo aplicaríamos a depreciación anual. Simplemente copiamos o repetimos el valor como lo quieran establecer y por lo tanto estaríamos asumiendo como gasto estas depreciaciones. Noten que el resultado antes de impuestos, que antes incorporaba solamente la zona del EBITDA, si lo queremos ver así, de 3.300.000 de utilidad, en la práctica la utilidad contable está establecida por 1.101.000 porque estamos asumiendo como gasto esta franquicia tributaria de tirar a gasto precisamente la depreciación de los activos. Por último, los gastos de puesta en marcha, que son activos intangibles, también los podemos, comillas, depreciar, pero simplemente le llamamos con otro nombre, amortización de activos intangibles, que equivale a tirar a gasto estos desembolsos, pero para ello recordemos que si bien no hemos puesto como inversión el costo del estudio, sí consideraremos el costo del estudio como un valor a amortizar, porque esa franquicia tributaria la podemos aprovechar. Este 1,5 millones que nos costó el estudio lo podremos aprovechar y en los antecedentes se establece que esta amortización puede ser por 2 años. Por lo tanto, esos 2 millones, a pesar de que anotamos solamente 500.000 como inversión, estos 2 millones los anotamos como amortización de activo en estos 2 años. Con ello establecemos el resultado
antes de impuestos neto, en el fondo, de este gasto que no es un gasto efectivo. Precisamente como no es un gasto efectivo, luego de impuestos y de manera solamente de aprovechar la franquicia tributaria, restituiremos la depreciación y amortización con el propósito de que, como esto es un flujo de caja lo que estamos construyendo, simplemente vamos a establecer el efecto tributario de haber tirado a gasto estos desembolsos que en realidad no eran desembolsos efectivos. Por lo tanto, simplemente lo restamos antes de impuestos la depreciación y la amortización y después de impuestos lo sumamos. Con ello tenemos bastante avanzado nuestro flujo caja, tenemos la inversión y la operación, nos falta la salida. Pero antes de ir a la salida, vamos a realizar la estimación del capital de trabajo que lo teníamos pendiente. Según los antecedentes, el valor que se establecería como capital de trabajo simplemente alcanzaría a 2 meses de costos operativos. Los costos operativos están aquí arriba, perdón, ahí. Por ejemplo, el primer año tenemos 26.950.000 de costo operativo y por lo tanto, para efectos de orden, vamos a realizar una tablita aparte donde mostraremos el cálculo del capital de trabajo establecido, como ya les mencionaba, como 2 meses de costos. Simplemente estoy repitiendo la tablita, los años, con el propósito de hacer un cálculo ordenado. Entonces, para ello identificaremos inicialmente los gastos de cada año, o gastos o costos de cada año. Por ejemplo, el año 0 por supuesto que va a ser 0, pero el año 1 sabemos que el gasto total simplemente será la suma de todos los egresos del año 1. En este ejemplo, llegamos a 26.950.000. El año 2 prácticamente se duplica por la venta, sin embargo, parte de la estructura de costos fijos. Al copiar la fórmula, nos daremos cuenta de que lo que está sucediendo es simplemente que estamos sumando la totalidad de la estructura de gastos que hemos proyectado. Lo mismo realizaremos para el periodo 3 y para el periodo 4, donde, si nos damos cuenta, como la estructura operativa alcanza una madurez, la estructura de costos la hemos mantenido fija porque simplemente hemos dicho que esa es la estructura operativa para atender 2.880 unidades anuales o 240 al mes. Bueno, esto simplemente se transforma en una copia de las fórmulas hacia la derecha y por lo tanto vemos que cómo se incrementa la estructura de costos hasta una madurez del año 3 para mantenerse al año 4. En función de esto, estableceremos nuestras necesidades a financiar con capital de trabajo para cada año. Si recuerdan, los antecedentes nos indicaron que debemos establecer 2 meses del costo total anual. El año 1 tenemos un costo total de 26.950.000, que simplemente al dividir por 12 llegamos a un costo mensual que a su vez lo multiplicaremos por 2 para establecer el costo de 2 meses operativos, que es la necesidad que estamos estableciendo como parte del capital de trabajo. Aquí voy a copiar formato para que se mantenga la regla que habíamos definido anteriormente. Vamos a copiar formato nuevamente y mantener la regla. O sea, los 26.950.000, 2 meses de costo operativo son 4.491.000, que en la práctica establece de cierta manera, si uno lo quiere entender, más o menos el crédito que le estamos dando a los clientes. Aplicamos esta misma regla para los distintos años y vemos cuánto es la necesidad de capital de trabajo por cada año.
Noten que el año 3 y el año 4 es la misma necesidad porque tenemos la misma estructura de costos operativos. En función de esto, estableceremos nuestra necesidad de inversión asociada al capital de trabajo. Recordemos que, creo que no lo he mencionado en este caso, pero recordemos que toda inversión o la gran diferencia que hay entre gasto e inversión es que la inversión nosotros la notamos el año cero. Si se dan cuenta acá en nuestro flujo de caja, ¿por qué hacemos la diferencia de la inversión con la operación? Porque parte de estos elementos de desembolso podrían haber sido un gasto eventualmente, es verdad, y en eso la contabilidad tiene mucha razón. Sin embargo, lo que estamos haciendo es una diferenciación entre la etapa de inversión y la etapa de operación. La etapa de inversión establece el desembolso necesario, pertinente a tener disponible para la puesta en marcha del proyecto. Entonces, por lo tanto, la inversión que necesitemos en capital de trabajo del año 1 la deberemos desembolsar el año 0. Simplemente copiamos ese monto, los 4.491.000, y si bien el año 2 requiero de 7.300.000, recordemos que ya tenemos invertido el año 1 4.491.000. Por lo tanto, simplemente anotaremos la diferencia o el incremento en el capital de trabajo que se debe invertir el año 1. El año 2, perdón, el año 3 requerimos 8 millones de capital de trabajo, ¿cierto? Pero ya tenemos invertido en operación los 7.300.000, que es la suma de la inversión del año 0 y del año 1. Por lo tanto, solamente incrementamos la inversión en capital de trabajo en 806. El año 4 necesitamos el mismo capital de trabajo que el año 3 y por lo tanto, en la práctica esto se traduce a que no requiero más capital de trabajo. A su vez, el año 4 simplemente vamos a terminar estimando que vamos a recuperar la totalidad del capital de trabajo que hemos invertido hasta el año 3, la práctica. Por eso este valor se invierte. Bueno, si llevamos esta fila de inversión en capital de trabajo, la llevamos a nuestro flujo de caja, tendremos que en la práctica la inversión del año, lo que requerimos el año 1 para capital de trabajo, lo vamos a invertir el año 0, que corresponde al valor que hemos estimado. Simplemente lo copiamos, la verdad que no tiene mayor ciencia, y copiamos los distintos valores que representan tanto la inversión del año 0 del capital de trabajo como las reinversiones asociadas al crecimiento de la operación y que por lo tanto establecen un aumento en la necesidad de capital de trabajo. De esta manera, para ir cerrando nuestro proyecto, lo único que nos falta es establecer el valor de salida del proyecto. Lo que nos falta, como lo mencionaba, es simplemente anotar lo que significa el finiquito, el término del proyecto. Para ello, lo primero, recordemos que el capital de trabajo simplemente se recupera, por lo tanto, equivale a hacer la suma, o como ya lo tenemos estimado aquí abajo, ¿cierto? La recuperación del capital de trabajo, que ese sería un factor de salida. Vamos a pintar aquí los dos valores del factor de salida. Para que no se nos confunda, vamos a aplicar un color levemente distinto. Y simplemente nos faltaría estimar el valor de liquidación neto de impuestos, la liquidación neta de impuestos de nuestro proyecto. En este caso va a estar establecido mediante la liquidación de dos activos. Por un lado tenemos la liquidación o venta del local y por otro la liquidación de la maquinaria. Entonces el cálculo del valor de liquidación del proyecto lo realizaremos mediante el cálculo de liquidación de cada activo. En este caso específicamente definiremos el local y la maquinaria específicamente como
elementos de desembolso. Para ello, se nos dio como antecedentes en la práctica un valor de liquidación, un valor de venta. Normalmente se tiende a confundir que ese valor de venta de 30 millones para el local y de 1,5 millones para la maquinaria, que representa el 25% del valor de la maquinaria, se toman como valor de liquidación, que el que mucha gente anota en esta celda como valor de liquidación neta de impuestos, o valor de liquidación simplemente, o se le llama valor residual, pero muchas veces se comete el error de que no se ha considerado el efecto impuesto. Por lo tanto, vamos a estimar el valor de liquidación del proyecto mediante el valor de venta de cada activo. Se nos dice que el local lo podemos vender en un 50% más. Específicamente el local lo podemos vender en 30 millones, que es un 50% más de los 20 millones que nos costó, y la maquinaria nos indican que en 1.250.000, que en realidad el dato que nos dan es que puede ser por un 25% respecto de su valor de adquisición. Voy a copiar formato simplemente para mantener la estructura de trabajo del formato de los números que teníamos más arriba, ¿cierto? El separador de miles, los negativos entre paréntesis. El fisco tiene derecho a cobrar impuestos por un resultado antes de la venta, pero no específicamente por la venta, sino por la venta o la utilidad. Y en el caso de la liquidación de un activo, su costo es simplemente el valor libro. El valor libro es lo que no hemos depreciado. En este ejemplo, si recuerdan, en el caso local costaba 20 millones, no depreciamos 15 millones que era el valor del terreno y nos falta 1 millón de pesos por depreciar el año 5. Por lo tanto, podemos definir que el valor libro del local sería el valor de compra 20 millones menos 4 millones de depreciación acumulada. Por lo tanto, el valor libro sería de 16 millones. Lo pueden hacer por fórmulas, por supuesto. Yo lo estoy haciendo directamente de manera de poder simplemente explicarlo. Con ello, llegamos al resultado antes de impuestos del caso del local. Es decir, el local lo estamos vendiendo con una utilidad de 14 millones. Sobre esos 14 millones pagaremos los respectivos impuestos, que en este ejemplo están definidos por el 25%, ¿cierto? Lo pueden referenciar arriba si quieren, o lo aplican 25% directo, que por cierto es negativo porque lo debemos pagar. O sea, de los 14 millones de utilidad, perdón, falta aquí el decimal, ¿cierto? Estamos pagando 3 millones y medio de impuestos. Por lo tanto, el resultado después de impuestos alcanza a 17 millones y medio, y al igual que la depreciación la restamos antes de impuestos, como no es un egreso efectivo, simplemente la sumamos después de impuestos y con ello podemos obtener el resultado efectivo de la liquidación, que sería el valor de liquidación del activo neto de impuestos. Cada activo. En este caso, simplemente vamos a aplicar la suma, el resultado después de impuestos y su valor libre. Por lo tanto, si bien el proyecto lo estamos vendiendo en... no está de más, no sé si se habían dado cuenta que cometí un error, ¿ya? Y no voy a parchar el video, vamos precisamente a cometer el error. Con los nervios de estar grabando un video, no me di cuenta que aquí el resultado después de impuesto lo sumé en la práctica en vez de restarlo. Por esto recomiendo que siempre el impuesto o los valores negativos lo anotamos con números negativos, los positivos con positivos, para evitar estos errores. Precisamente hay que estar sumando, restando y viceversa valores positivos y negativos. Por lo tanto, al sumar, en realidad el resultado después de impuestos fue de 10 millones y medio, con lo cual al restituir el valor libro, ¿cierto? Lo que no se depreció, que son 16 millones,
digamos que nuestro valor de liquidación neto es de 26,5 millones. Esto, cuando uno está programando los flujos de caja, habitualmente estas cosas suceden, y es importante estar atento y saber que estas cosas siempre son reglas que uno se tiene que ir aprendiendo. Noten además que yo partí de una planilla de Excel limpia. A mí no me gusta recomendar que trabajen con planillas Excel ya utilizadas, porque precisamente pueden tener fórmulas que pueden estar erradas, y así nos aseguramos de que no estamos cometiendo algún error. Bueno, la maquinaria se vendió en 1.250.000, y recordemos que se depreciaba en 5 años, pero solamente hemos aprovechado 4 años de amortización, por lo tanto queda 1.200.000 por depreciar, que lo aprovecharemos como valor libro, y por lo tanto podremos calcular, ¿cierto?, a su vez, el valor de liquidación de la maquinaria, establecido, ¿cierto?, en este caso. Aquí también, si no me equivoco, estoy cometiendo un error. Viendo los antecedentes, se establecía que el valor de liquidación de la maquinaria es de 1,5 millones, o más bien dice el 25% del valor de adquisición. El valor de adquisición fueron 6 millones neto de IVA, por lo tanto, en realidad esta maquinaria la vamos a vender en 1,5 millones. Con ello obtenemos el valor de liquidación de esta maquinaria. Noten que el valor de liquidación es el valor de venta menos su efecto tributario, ¿cierto? Y llegamos al valor de liquidación de cada activo. Con ello, al consolidar estos dos datos, podemos obtener el valor de liquidación del proyecto, propiamente tal, dado por 27.925.000. Es decir, si bien el proyecto lo vendo en 31,5 millones, que en realidad no es el proyecto en funcionamiento, ojo, que eso se ve en otra lección. Estamos vendiendo, o más bien estamos liquidando los activos del proyecto, que corresponde a una venta, que es un cierre del proyecto Don Pedro, y por lo tanto, si bien recaudamos 31,5 millones, en la práctica 3.575.000 se lo debemos pagar al fisco como impuestos por esta transacción, y por lo tanto el valor de liquidación alcanza 27.925.000, que representaría nuestro valor de liquidación neto de impuestos al horizonte del proyecto, y por lo tanto lo anotamos, ¿cierto?, acá como este recaudo, que junto a la recuperación del capital de trabajo constituyen nuestra salida del proyecto. En este ejemplo no hay costos de cierre, no hay multas, ni indemnizaciones o algo similar que estemos considerando, que por supuesto si fuera pertinente habría que considerarlo. Estamos prácticamente terminando, solamente quiero redondear que hemos, por supuesto, y lo habíamos calculado prácticamente desde el principio, hemos encontrado nuestro VAN y nuestra rentabilidad del proyecto, encontrando que el VAN es de 22.175.000, que representaría el incremento de riqueza del inversionista por sobre los 30.991.000 que invirtió, que los recupera, por cierto, recupera la inversión, obtiene la rentabilidad real exigida de un 15% de rentabilidad anual, y por sobre eso incrementa la riqueza en 22 millones. Noten, por si a alguno o alguna le está llamando la atención, no tiene nada de malo que el VAN sea más pequeño que la inversión. A veces me dicen, ¿cómo me explicas que el proyecto es bueno si yo estoy ganando 22.000, pero yo invertí 31 millones? La verdad que en la práctica los 22 millones son una ganancia o una utilidad adicional por sobre la recuperación de la inversión, por supuesto haber pagado todos los costos, pagar el costo de oportunidad, en este caso representado por el 15% de rentabilidad exigida sobre la inversión por el inversionista, y sobre eso se incrementa la riqueza. Todo esto se explica porque el proyecto tiene una rentabilidad del 35% anual, calculado mediante la fórmula TIR del proyecto, tasa interna de retorno, ¿cierto?, la rentabilidad del proyecto, que es un 35%, que es superior, más del doble, que la rentabilidad exigida por el inversionista del proyecto. Son dos elementos, recordemos, distintos. Por lo tanto, nos queda simplemente responder la pregunta: ¿recomendamos el proyecto? ¿Qué dice? ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? ¿Recomendamos o no la implementación del proyecto? Bueno, les dejaré 5 segundos para pensar en ello. Recordemos que hay ciertas reglas que debemos seguir simplemente.
¿cierto? De signo del BAN y eso. En este caso podríamos pensar que sí, porque por supuesto se ve una rentabilidad no solo positiva, sino que superior a la exigida, bastante atractiva, ¿cierto? Y con un incremento de la riqueza. Sin embargo, recordemos que por ahí dijimos a la pasada que esta era una evaluación a nivel de perfil. Por lo tanto, ¿qué podemos recomendar a nivel de perfil? Simplemente, dado que el proyecto se ve bueno, la recomendación exacta más bien es que recomendamos estudiar en mayor profundidad el proyecto porque al parecer es un proyecto que podríamos llegar a recomendar. Si esta fuera una evaluación a nivel de prefactibilidad o factibilidad, la verdad que podríamos decirle a don Pedro que invierta. Tenga o no tenga los recursos, eso será una discusión que no es parte de esta lección. Hasta luego.